tiempo había un hombre que era agricultor y este hombre tenía 2 hijos. Cuando murió, les legó un campo muy grande que él había cultivado durante muchos años. Y los hijos, en vez de dividir el campo, porque dividir el campo hubiera significado cambiar su manera de trabajar, habría traído problemas con la maquinaria y tal, dijeron, mira, no vamos a dividir el campo, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, vamos a trabajar juntos en el campo. Y cuando venga la cosecha, lo que hacemos es dividir la cosecha en 2 mitades iguales. Entonces, lo que hicieron fue, en un garaje muy grande que tenían, hicieron como dos silos y allí pues cada uno almacenaba su parte de la cosecha. Y así empezaron y se entendieron bien. Y pasó el tiempo. El hermano mayor se casó. Se casó con una chica del pueblo, tuvo hijos, primero 1, después 2, después 3, después 4, después 5, eran otros tiempos, después 6, y el hermano pequeño no se casó. El hermano pequeño, bueno, pues en los pueblos antes había mucha gente que no se casaba, pues porque no encontraba con quién o por lo que fuera, no le cuadró. Y siguió soltero. Y un día, años después, el hermano pequeño una noche se puso a pensar y dijo, llevamos tantos años dividiéndonos la cosecha por mitad, la mitad para mi hermano y la mitad para mí, pero no me parece justo, porque yo estoy solo, solamente estoy yo, y mi hermano tiene una familia de 6 niños, más su mujer. Y sin embargo, los 2 nos dividimos la cosecha a la mitad. Y entonces, esa misma noche, por la noche, cuando todo el mundo estaba ya dormido, bajó, cogió una carretilla, cargó un montón de palas de grano de su parte del silo, la llevó a la de su hermano y se las volcó. Y a la noche siguiente dijo, lo voy a hacer poco a poco, así no se va a notar. Si un día cargo muchos carretillos, pues se va a notar que el montón de mi hermano es mayor que el mío y él se va a preguntar a ver qué es lo que ha pasado, pero si lo hago poco a poco no se va a dar cuenta. Y así lo hizo varias noches. Pero por el mismo tiempo, casualmente, o tal vez fue una inspiración divina, el hermano mayor empezó a pensar y dijo, esta forma que tenemos de dividir el grano no es justa, porque yo tengo 6 hijos y cuando yo no pueda trabajar, ellos me mantendrán. Ya os he dicho que eran otros tiempos. Y yo tengo una seguridad que mi hermano no tiene. Así que no es justo que yo me quede con la mitad de la cosecha cuando el que debería ahorrar es él. Así que se le ocurrió todas las noches, dice, voy a rellenar una carretilla para que no se dé cuenta, porque si le doy mucho se va a dar cuenta que su montón es más grande que el mío, y voy a empezar a llenar su montón poco a poco, de forma que vaya creciendo, pero sin que él se dé mucha cuenta. Y empezó a hacer lo mismo. Hasta que una noche, como tenía que pasar, se encontraron. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí tú? Pues, bueno, al final tuvieron que confesarlo. Y se abrazaron y lloraron. Cuando los 2 hermanos murieron, las gentes del pueblo edificaron en ese lugar una iglesia porque pensaron, muy bien pensado, que en todo el lugar no había un lugar más sagrado que aquel. ¿Vale? Eso es el reino de Dios, que es de lo que quería hablar hoy. Normalmente yo empiezo los días, si no tengo otra cosa que hacer o no tengo que salir de casa, empiezo los días paseando con mi perro. Más temprano o más tarde, pero bueno, yo empiezo el día antes de desayunar incluso, bajo, el perro ya me está esperando
y salimos a pasear. Y yo lo primero que hago al pasear es rezar el Padre Nuestro. Voy rezando el Padre Nuestro, a veces tardo, el paseo dura 40 minutos y a veces el Padre Nuestro me puede llevar media hora. Y voy meditando cada una de las peticiones, de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y generalmente cuando llega la petición de venga a nosotros tu reino, pienso qué significa eso de que venga a nosotros tu reino. Y es un poco acerca de lo que os quería hablar muy brevemente hoy, porque no es mucho lo que tengo que comentar. Es más bien un sentimiento que una enseñanza o que una profunda meditación. El reino de Dios es difícil de describir y es por eso por lo que Jesús, cuando habla de él, siempre se refiere a él con una conjunción. ¿Cómo? El reino de Dios es como una cosa. Y pone muchos ejemplos. El reino de Dios es como una perla fina, que un mercader la ve, queda maravillado por ella, sabe lo muchísimo que vale y no le importa vender todo lo que tiene para comprarle solamente esa perla. Aunque se quede sin nada, salvo esa perla, porque sabe que esa perla vale muchísimo más que todo lo que él tiene. El reino de Dios es como un tesoro que un hombre encuentra en un campo y bueno, no sé si esto es muy moral o no, pero el caso es que el hombre compra el campo al precio que le pidan, porque sabe que el valor del campo no está en el campo, está en el tesoro que contiene y que solo él conoce. El reino de Dios es como una mujer que pierde una moneda y barre la casa. Las casas de Cafarnaún, del pueblo de Cafarnaún, de la época de Jesús, solían tener, por lo visto, en el suelo hincaban lajas de piedra y así formaban el suelo. Entonces, claro, si una moneda te caía ahí era difícil de encontrar. Esto se ha sabido después cuando se han hecho excavaciones y se ha podido entender mejor esta parábola. ¿Por qué esto de barrer la casa para encontrar una moneda? Y cuando la mujer encuentra la moneda, llama a las vecinas y dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido, la dracma que había perdido. Bueno, que era una moneda de un cierto valor, ¿vale? El reino de Dios es como un padre cuyo hijo se marcha porque es un golfo, pero al cabo del tiempo vuelve y el padre lo perdona y lo recupera y celebran una fiesta para dar la bienvenida al golfo. Porque aunque fuera golfo era un hijo y estaba perdido y entonces se había encontrado y eso ya merecía la pena pues matar al ternero cebado y celebrar una fiesta por todo lo alto, casi como si fuera una boda. El reino de Dios es como una semilla que es la más pequeña de todas, la semilla de mostaza, pero que una vez que germina produce un arbusto bastante grande y hasta los pájaros pueden anidar en sus ramas. El reino de Dios es todas estas cosas, es como algo. A mí esta petición del Padre Nuestro me ayuda porque a medida que va pasando el tiempo es casi todas las peticiones son importantes, pero vitalmente a mí es la que más me motiva. Es decir, venga a nosotros tu reino. Porque me doy cuenta de que mi vida, el sentido de mi vida es intentar que venga el reino de Dios. El reino de Dios viene de maneras muy distintas. Yo, a lo largo de los años, he ido cambiando mi manera de entenderlo, ¿no? Antes no pensaba mucho en el reino de Dios, cuando era más joven. Y si pensaba en él en términos muy grandilocuentes. Muchos contemporáneos de Jesús también pensaban en el reino de Dios así. Había una corriente, probablemente en la época de Jesús, de gente que pensaba que el reino de Dios vendría cuando el Mesías llegara a Israel y volviera a hacer que Israel recuperara el esplendor. Por lo menos el esplendor, si no el esplendor de la época de David, por lo menos el esplendor de la época de la dinastía de los Macabeos, ¿no? Cuando fue la última vez que fue un país libre
y un país que podía celebrar su culto y su realeza con plenitud. Había gente que pensaba que el reino de Dios era eso. Y estaban esperando un Mesías que liberara al pueblo de Israel. A lo mejor con grandes batallas y sabe Dios, ¿no? Bueno, pero no era eso, no era eso. Resultó que el reino de Dios no era eso. El reino de Dios fue una cosa que empezó de manera muy pequeña, ¿no? Con una predicación de un hombre que no juntó más que a unos pocos hombres y mujeres, que después efectivamente fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a nosotros aquí. El reino de Dios, me he dado cuenta de que generalmente son cosas pequeñas. Son cosas pequeñas, cosas de todos los días, como una semilla de mostaza, como una perla. Una perla valiosa no se encuentra todos los días, pero no son cosas muy grandes. Una moneda que se pierde. El reino de Dios son cosas pequeñas. Es, por ejemplo, cuando alguien da poco o da mucho. Hay gente que da mucho por el reino. Yo, de los últimos libros que he leído, ya hace 1 año o 2 años leí un libro de un pastor llamado Richard Wurmbrand, un pastor rumano, a pesar de que su apellido es alemán. Este hombre se hizo bastante famoso en los años 60, principios de los años 60, porque consiguió huir de Rumanía. En aquella época, Rumanía estaba bajo el telón de acero y tenía un régimen comunista. Y los regímenes comunistas eran, y siguen siendo, muy represores con el cristianismo. Si leéis la vida Wurmbrand escribió un libro que se titula Torturado por Cristo. Es un libro demoledor. Es un libro que realmente te quita bastante la esperanza en una parte del género humano, pero por otro lado te deja muy edificado, ¿no? Porque te das cuenta de que existe gente que posiblemente por la gracia de Dios son capaces de sufrir lo indecible. Lo que el ser humano puede sufrir a veces es increíble. Por Cristo. Por Cristo. Este hombre empezó a forjar su leyenda cuando en una reunión que había convocado el gobierno comunista con los representantes de todas las religiones que había en Rumanía, para vender la imagen de que eran un régimen tolerante con las religiones. Y prácticamente en aquel congreso lo que se hizo fue alabar el comunismo y enaltecer a los líderes comunistas. Y este hombre tuvo el valor de salir allí y decir que al único al que había que adorar era a Cristo. Bueno, pagó esto con años y años de privaciones, de cárcel, de torturas, lo indecible. Y su mujer, Sabina Wurmbrand, también, ella escribió también un libro, se titula La mujer del pastor. Yo he terminado de leerlo hace un mes o así, que es un libro además muy bien escrito, con mucha sensibilidad. No es un libro nada ñoño ni mojigato, es el de una mujer hecha y derecha, pero que cuenta también un dolor y un sufrimiento increíbles. Dices, ¿cómo alguien puede padecer tanto solo por no renegar de su fe? Porque, en los regímenes comunistas se vivía mal, pero si no decías nada, pues te dejaban en paz. Y sin embargo, esta mujer, vez tras vez que la llamaban y le decían, bueno, te hemos reeducado, has jurado de tu fe, decía, no, sigo creyendo lo mismo, bueno, pues otra vez a la celda de castigo, ¿no? En unas condiciones que para nosotros son inimaginables. Yo digo, yo ahí no duraba, ni un día. O sea, yo en una cárcel de esas yo creo que me daba un pampurrio nada más entrar. Eso pienso ahora, a lo mejor una vez que estás allí, no sé. El reino de Dios es eso.
Dios a alguna gente le pide eso. A otra gente no. A otra gente le pide cosas pues mucho más sencillas, como dar un poco de su tiempo para hablar con alguien, para llevar la fe a alguien, para intentar abrir un grupo cristiano en una ciudad vecina, viajar, reunirte con unos pocos hermanos que están allí para ver si consiguen crear un pequeño núcleo donde las personas puedan conocer a Jesús y puedan salvarse y puedan tener una experiencia. Y cuesta tanto, ¿verdad? A veces cuesta tanto un viernes coger y salir de aquí, de lo bien que estamos en casa, pues para ir a otro sitio, a juntarte con unos pocos para orar. O quizá Dios nos pide venir a limpiar el local en el que nos reunimos o ocuparnos de una célula una vez cada 15 días o quedar con alguien que lo necesita, aunque nosotros mismos estemos hechos polvo. El reino de Dios no es para héroes. Hay veces que sí, pero normalmente es para gente que hace lo que puede. No es para gente que está muy bien, que no tiene problemas, que no tiene dificultades, que no tiene enfermedades. Es para gente que tiene todas esas cosas y aún así, con todas esas cosas, es capaz de dar un poco más. El reino de Dios es también cuando hay gente que está tan enferma que efectivamente no puede dar un poco más, pero de alguna manera entiende que esa enfermedad, vivida con paciencia y con esperanza, también hace que el reino crezca. Todas estas cosas hacen que el reino venga, poco a poco, y que vaya creciendo. Así empezó la Iglesia. Empezó con muy poca gente, con una pequeña semilla de mostaza, pero uno dio un poco y otro dio otro poco, y otro dio la vida, y otro dio parte de su dinero, y otro, como leemos en el libro de los Hechos, vendió un campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Y otro tuvo que abandonar su tierra como Felipe y mientras iba recorriendo las tierras extranjeras de Samaria, iba predicando por ahí a todo el mundo, ¿no? Y la gente se convertía. Y cada uno dio lo que podía, como podía, y Dios bendijo lo que cada uno dio y lo multiplicó. Y gracias a ellos, 2000 años después, en una remota provincia de los confines del imperio, estamos nosotros, aquí. Gracias a ellos. Gracias a nosotros, otros estarán aquí dentro de quizás 100 años o 200 años. Pero tenemos que rezar porque el reino venga. La vida no es de color de rosa. La vida de casi nadie es de color de rosa. Muchas veces predicamos un cristianismo no real, en el cual las cosas son muy espirituales, muy maravillosas. Tenemos un lenguaje que es muy espiritual, muy maravilloso, pero luego a lo mejor estamos hechos polvo por dentro. Yo quiero deciros que estar hechos polvo por dentro es bastante normal, mucho más normal de lo que la gente piensa, Pero también eso forma parte del reino de Dios. También eso forma parte del reino de Dios. Yo creo en la comunión de los santos y creo que los sufrimientos que pasamos a veces son como el fertilizante que Dios utiliza para que el reino crezca. Los sufrimientos nuestros, los sufrimientos de nuestros hermanos en países como los que rezaba antes Roberto, ¿no? Países como Irán, países como Pakistán, países como Corea del Norte, en los cuales ser cristiano es un acto heroico. Ser cristiano en uno de estos países es estar dispuesto y preparado para que en cualquier momento te quiten de en medio o lo pierdas todo.
Pero sin embargo esta gente sigue siendo cristiana, sigue congregándose, sigue orando. Bueno, tal vez nuestros sufrimientos, pequeños o grandes, nuestras frustraciones, pequeñas o grandes, las cosas que no salen bien, sean el fertilizante que la Iglesia necesita para que el reino de Dios siga viniendo, para que siga viniendo aquí y para que siga viniendo allí. Por eso, y voy a terminar ya, porque lo bueno si breve, 2 veces bueno. No sé si esto es bueno, pero por lo menos que sea breve, ¿eh? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que preguntarse hoy, y este mes de agosto, bueno, suele ser un mes vacacional, algunos ya habréis tenido las vacaciones, otros igual no, pero yo creo que este mes, este tiempo vacacional es un buen tiempo siempre para preguntarse ¿qué puedo hacer yo para que el reino crezca? ¿Qué puedo hacer yo para parecerme a estos 2 hermanos de los que yo os hablaba en la historieta que he contado, en lugar de parecerme al rico que cuenta la parábola del domingo, del Evangelio del domingo? El rico del Evangelio del domingo es un hombre que tiene un criterio racional, es decir, oye, he ido acumulando bienes, pues ahora voy a dedicarme a disfrutarlos. Y Dios le dice, necio, hoy te van a pedir la vida, lo que has acumulado para quién será. El mundo que nos rodea piensa como este hombre. Todo el mundo quiere que le toque la lotería, todo el mundo quiere hacerse rico, todo el mundo quiere tener dinero, precisamente para vivir como este hombre. Hoy en día nadie diría, no, yo quiero parar para darme unos atracones para comer, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día la gente no aspira a eso. Bueno, igual sí, no sé, yo qué sé. Hay gente para todo, sí. Uh-huh. Sí. Hoy estaba leyendo yo la crónica de un restaurante que se llama Echeverry. No me pagan, no. Que le ponen muy bien. Sí, yo la crónica está aquí en Vizcaya, cerca. Está considerado el segundo mejor restaurante del mundo. El menú degustación son 280 pavos. Bueno, un poco... Bueno, comparado con... Bueno, yo no sé si hay gente que sí, posiblemente hay gente, la gente quiere dinero ¿para qué? Pues para cosas de estas. O para comprarse un yate, pero en el fondo es lo mismo, que, vale, en la época de Jesús, pues bueno, como no había yates ni aviones privados ni nada, pues la gente se la pasaba dándose unas panzadas de campeonato, y así. Pero Jesús le dice, necio. La palabra es tonto. Tonto es aquel que hace tonterías, como decía Forrest Gump. Es alguien que no ha entendido de qué va. Tenías que haber invertido eso en el reino, no en darte comilonas. Y así, si perdías la vida, no la habrías perdido, la habrías ganado aunque hubieras muerto. Aunque hubieras muerto, no habrías sido tonto, habrías sido listo. Pero fuiste tonto porque hiciste lo incorrecto. Y nosotros tenemos que hacer lo correcto. Buscar el reino de Dios. Que así sea. Amén.